Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy con la palabra. Vamos a considerar en esta oportunidad el tema "No vivan conforme a los criterios de este mundo", basado en el versículo 1 de Romanos 12, que en la versión Reina Valera dice: "No os conforméis a este siglo", y en otras versiones, una versión internacional, y Dios habla hoy, dicen: "No o sigan los criterios de este mundo", y usa la palabra universo como sinónimo de mundo. Así que vamos a referirnos pues entonces a qué significa esto de no conformarnos, de no asumir los criterios de este mundo. Para tener una idea de lo que vamos a tratar, necesitamos tener claro lo que en la Biblia significa mundo, para que nos enmarquemos dentro de lo que el apóstol Pablo está transmitiendo con eso: "No os conforméis a este mundo o a este siglo". La palabra mundo tiene varios significados, es un término que tiene varios significados. Por lo menos en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 12, da la idea de mundo significa universo. Vamos a ver el texto que dice así: "El cual hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría". Aquí entonces la palabra mundo se refiere a universo, el universo. Ese universo que fue creado allá, como dice Génesis en 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese cielo y tierra significa mundo. También la palabra mundo tiene otro significado, como es el que se puede encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 24, que dice así: "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan". En este caso, la palabra mundo tiene otro significado, significa humanidad, que es el mismo sentido que le da Jesucristo cuando en Juan 3:16, cuando dice: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna". En ese texto, la palabra mundo se refiere a humanidad, a la población que habita sobre el planeta Tierra. Pero también la palabra mundo tiene otro significado, que lo encontramos en la pluma del apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que voy a leer para ustedes. "Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados". Sigue diciendo: "En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia". Aquí entonces la palabra mundo tiene otro significado. Se refiere a las tendencias de aquellos que viven en el mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Son esas tendencias propiciadas por las tendencias que son de origen en el corazón del maligno. Como dice también Pablo en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. A esto se refiere la palabra mundo en el texto que estamos considerando, que dice: "No vivan según los criterios de este mundo, o no os conforméis a este siglo", como dice la versión Reina Valera. ¿Qué significa vivir conforme a los criterios de este mundo? Ocurre que el cristiano ha vivido siempre, o los hijos de Dios, desde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, han vivido bajo la presión del mundo que les rodea. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo fue acosado permanentemente por los judíos, por las autoridades religiosas, porque él no se conformaba al mundo, a las tendencias, a los principios, a los conceptos, a la cultura que ellos habían establecido después de la cautividad.
Y la iglesia al comienzo también vivió aquella crisis producto de la presión que ejercía sobre ellos el Imperio Romano y la cultura griega en general, que tendía a oponerse a la doctrina, a las enseñanzas y a las prácticas que ellos estaban generando como cristianos. Bueno, ese mundo también se desarrolla en el día de hoy y es impresionante que las mismas fuerzas que operaban en los tiempos antiguos, en la época de Jesucristo y a lo largo de la historia, también hoy están ejerciendo presión sobre el mundo actual y sobre la cristiandad. Aun cuando muchos no son conscientes de ello, en este momento tenemos una fuerte lucha, una fuerte presión en la humanidad, producto de justamente esa lucha que hay, esa batalla que hay entre las fuerzas del mal que se oponen a todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Aunque muchos de nosotros no estamos conscientes de ello, pero se puede percibir a través de los medios de comunicación social, hay en este momento está en germen, como en otra oportunidad le hemos comentado, el surgimiento de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial está siendo impulsado por un grupo de personalidades que son afectos a lo que se denomina globalismo, que es una ideología que trata de imponer algunos principios, algunas normas, algunas características que son contrarias a la cultura nuestra que hemos cultivado desde que la cultura occidental se ha venido cultivando, que es una cultura enraizada básicamente en la Biblia. Es una cultura que algunos la denominan judeocristiana y yo la denominaría hebreo-cristiana, porque los hebreos, a través del Antiguo Testamento, dejaron un gran legado que luego Jesucristo perfecciona y llega hasta nosotros a través de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Los valores que están aquí son valores que cultiva la sociedad occidental, que es una sociedad enraizada en la palabra de Dios, en la Biblia. Como todos saben, gran parte del mundo occidental está inmerso dentro del ámbito de la fe católica o de la fe denominada protestante o evangélica, de manera que Occidente es fundamentalmente cristiano. Y los cristianos tenemos valores bien establecidos que son fundamentados en la Biblia, como todos sabemos. Ahora bien, en este momento tenemos una fuerte lucha, una fuerte presión que no se nota mucho, pero ha venido impactando fuertemente de una manera muy sutil. Y es bueno descubrirla y para que estemos pendientes, por lo menos. En la agenda globalista y en general, pues en la agenda que tenemos, la presión de este mundo, uno de los grandes, digamos, pilares o factores que están en juego es lo que denominamos la agenda que habla sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué pasa con el matrimonio igualitario? Bueno, eso atenta contra lo que establece la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no somos homofóbicos, nosotros respetamos a las personas que tienen otras tendencias, otras orientaciones sexuales y hasta allí no hay problema. Sin embargo, la circunstancia es que la minoría que propicia el matrimonio homosexual o que abogan por la libertad del homosexualismo, quieren imponer, la minoría quiere imponer a la mayoría sus principios, sus valores, y esto no es correcto. Una cosa es que uno no sea homofóbico y otra cosa es que vamos a permitir que se nos establezcan, por lo menos en las escuelas, que se le diga a los niños que ellos pueden eso como quieran. Eso no puede ser. Esto forma parte de la agenda globalista y forma parte de las presiones que estamos viviendo en este mundo. Por eso decía el apóstol Pablo, no se dejen llevar por los criterios de este mundo. Otro problema que tenemos en la actualidad es el asunto del aborto.
El aborto es otro problema también que ha venido en la agenda globalista para tratar de esa manera influir sobre el control de la natalidad, pero es una manera perversa porque el aborto atenta contra la vida. Uno puede pensar que uno respeta a las personas que quieran practicarse hacer esa práctica. Uno respeta eso, ¿no? Por aquello de los derechos humanos. Pero otra cosa es que se quiera imponer a nuestra cultura el hecho de que tenemos que aceptar el aborto en forma libre. Otra presión que tenemos también en este momento que no se nota, pero que en los grandes medios y las grandes empresas y los medios de comunicación están presionando y algunos han escuchado a algunos personeros a nivel mundial abogando para que también se dé libertad al uso de la droga, es decir, que sea legal, que una persona pueda comprar marihuana en la farmacia o pueda comprar cocaína y entonces despenalizarlo y entonces esto, bueno, eso también, el hecho de que una persona en lo privado quiera utilizar estos tipos de acciones, pues, de utilizar la droga, que pueda incursionar en ese tenebroso mundo. Se puede respetar que en lo privado la persona pueda hacerlo, pero otra cosa es que se abogue para que se dé libertad y rienda suelta a la humanidad para incursionar en este perverso mundo que a la larga va a traer consecuencias terribles contra la sociedad y contra nuestra cultura y contra nuestra juventud y contra la humanidad en general, porque sabemos el nefasto efecto que tiene la droga sobre el individuo, independientemente de la cuestión religiosa, espiritual. Sabemos que la droga tiene un efecto perverso, maligno y atenta contra la calidad de vida de las personas. Otro aspecto que hay una gran presión en este mundo y es asombroso que lo que está ocurriendo es la tendencia que existe ahora también de impulsar la pedofilia. Esto es impresionante e inconcebible que se trate también de despenalizar o de permitir que la pedofilia sea legal. Y de una manera muy sutil se ha venido introduciendo en la agenda de este mundo en el que estamos viviendo, que mientras avanza el siglo XXI, las cosas han venido empeorando desde el punto de vista espiritual y moral. Ustedes han visto, y es notorio, que hay una poderosa empresa que produce juguetes que elaboró una muñequita que tiene una insinuación acerca de la pedofilia, es decir, la manipulación del sexo en los niños para disfrute de los adultos, para aquello es inconcebible. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que ir contra esta corriente. Nosotros los cristianos no es que somos contra cultura, somos contra esa cultura que afecta, que atenta contra los valores de lo que nosotros tenemos establecido. Tenemos una lucha aquí muy fuerte que no se nota, pero el globalismo y el nuevo orden mundial ha venido introduciéndose de una manera tan sutil que no nos damos cuenta. Hay un cambio, el mundo va a cambiar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ese cambio porque es muy sutil. Por ejemplo, cuando hubo el cambio del imperio griego al romano, era fácil entender aquel cambio porque fue mediante guerras, o la caída del imperio babilónico por el imperio persa. Se podía entender porque cuando la gente veía los ejércitos acercarse a las poblaciones, se daban cuenta de que el lugar era grave. Entonces era fácil entender las posibilidades de cambio en el orden mundial, igual que ocurrió con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Hubo un cambio radical producto de la guerra, pero en este momento tenemos un cambio radical, pero muy sutil, que estamos viendo emerger y las personas que somos no estudiados, pero tenemos una mínima conciencia de lo que está ocurriendo, pues nos damos cuenta de que tenemos un mundo que avanza hacia un nuevo orden, pero un nuevo orden
que será un orden que atenta contra nuestros principios, contra nuestros valores. Hay algunos especialistas, algunos filósofos y algunos economistas que dicen que el problema que tenemos en la actualidad es que hay una lucha fuerte para tratar de aniquilar los valores propios de Occidente. Entonces, esos valores de Occidente no son valores, no son otras cosas que valores profundamente enraizados en la palabra de Dios. Por eso es que el cristiano en este momento tiene un llamado permanente en la Escritura para mantenerse firme contra estas tendencias que tratan de aniquilar nuestra cultura como cristianos. Usted se puede imaginar un día cuando a usted la Biblia sea menospreciada y usted no pueda tener acceso a la palabra de Dios. Hubo países donde se prohibió que en las escuelas vaya la Biblia. Aquello es impresionante, pero si es que la Biblia fue una parte de nuestra cultura, porque nuestra cultura está enraizada en la palabra de Dios. Atentar contra ellos es atentar contra nuestra propia identidad como cristianos, y eso no lo podemos permitir. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos? Número uno, el de estar atentos para no sumarnos, para no dejarnos contaminar con estas influencias que son de este mundo presente, de la sociedad actual y de la cultura actual. No debemos permitir que adoptar esos criterios. Nosotros tenemos criterios bien firmes, enraizados en la palabra de Dios, y tenemos que defenderlos y al mismo tiempo inculcarlos en nuestros niños y nuestros jóvenes, porque si no lo hacemos corremos peligro de que a la larga la cultura occidental se vendrá abajo. Estamos conscientes que en este momento se requieren hombres de Dios que salgan a la palestra para defender mundialmente, así como están los que abogan por el establecimiento de este nuevo orden mundial, el que haya hombres de Dios que se levanten con voz fuerte, con voz firme, para denunciar esto y propiciar que la palabra de Dios pueda seguir brillando en el corazón de Occidente. Este es uno de los legados que le podemos dejar a Martín Lutero. Él, en su momento, llegó a descubrir el valor de la palabra de Dios y fue una lucha fuerte para imponer, para mostrar el valor, la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de los pueblos. Y a raíz de la gran obra de Lutero hubo muchos cambios en Occidente. Hoy se requiere hombres de Dios que tengan una autoridad fuerte y firme para que en este mundo puedan denunciar lo que está ocurriendo. Y más que denunciar, proclamar las verdades de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos en este momento. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, cuando hablaba acerca de Jesucristo, dice que las tinieblas no pueden prevalecer cuando está en la luz. Pero entonces, para que no haya tinieblas, la luz tiene que brillar. ¿Y quién tiene la luz? Si es que nosotros decimos que somos la luz, entonces debemos alumbrar, debemos brillar. El mismo Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, a la cristiandad le corresponde iluminar para este mundo de tinieblas. Es verdad que el nuevo orden mundial viene inexorablemente, porque así está establecido en la palabra de Dios, como en otras oportunidades lo hemos mencionado. Pero sin embargo, nosotros no podemos dejarnos avasallar por este mundo perverso, de este mundo de tinieblas que trata de nublar la mente de la humanidad. Para eso está el cristiano, que con la Biblia en la mano tiene que proclamar las grandes verdades que son características de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Pero para eso tenemos que volver a la Biblia. No podemos seguir ese cristianismo tibio
donde no exista la palabra de Dios o solamente la palabra de Dios la escuchamos como referencia en algunos programas o en las redes sociales. No, la palabra de Dios no puede ser una simple referencia. La palabra de Dios tiene que ser una palabra viva que vaya al corazón de las personas, pero para eso hay que tomarla en la mano y leerla. Hay que leer la palabra, hay que buscar la palabra de Dios, hay que volver a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo insistió sobre esto y en toda la Escritura se insiste sobre esto. Desde que el pueblo de Dios existe como pueblo de Dios, Dios le está haciendo un llamado para volver a la palabra, para volver a la palabra. Y por eso decía, Dios le decía a Moisés que le dijera a su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás en el cuello y las pondrás en el dintel de tu casa y las pondrás en tu corazón. Esta palabra la repetirás a tus hijos, la memorizarás. Esa palabra que ya en Deuteronomio 6 se insiste de que sea proclamada y que Jesucristo también en su momento en Juan 5:39 decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la Escritura, pero también tenemos que proclamarla, y no solamente eso, necesitamos también vivirla, porque hay que vivir la palabra. Ahora bien, nosotros los cristianos no podemos sentirnos avasallados por lo que está ocurriendo en el mundo, que sabemos que está anticipado. La Biblia nos ha dicho lo que va a ocurrir. Para nosotros esto no es una novedad. Lo que está ocurriendo en el mundo no es una novedad. Para los que tienen la disciplina de leer la Escritura e interpretarla, no es una novedad todo esto que está ocurriendo. Pero sí es importante que hagamos la advertencia para que tú, apreciado hermano, para que tú, apreciado amigo, te empapes de esa verdad y puedas estar preparado para cuando vengan los momentos complicados, porque esto se irá a ir complicando aún más. Lo que estamos viendo es apenas los primeros intentos para hacer un cambio radical en este mundo, y ya veremos lo que pasará en el futuro inmediato. Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene para nosotros un mensaje importante que en este momento de crisis debemos poner en práctica. Lo que pasa es que el asunto del coronavirus nos ha ocupado la atención y estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo con el coronavirus, pero a la vez que estamos en esta pandemia, hay otros fenómenos sociales y culturales y filosóficos y religiosos que van tomando cuerpo, a los cuales que tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que ir a la prensa y a la Biblia para estar actualizados. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo sobre esto, para que no sintamos pues temor o sentir avasallado por lo que está ocurriendo en el mundo. No, el cristiano no puede sentirse avasallado porque tiene una palabra poderosa. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo número 10, los versículos 3 y siguientes que tú conoces y algunos lo saben de memoria. Miren lo que dice este maravilloso texto. Pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos en este mundo, aunque tenemos esta carne, no militamos según la carne, o sea, no militamos según este mundo. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, estamos en un ejército, una batalla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, es decir, tenemos armas espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, nosotros tenemos esta gran verdad y tenemos estas herramientas y tenemos estas armas de nuestra milicia, que no son armas humanas, que sino son armas espirituales.
Por eso es que el apóstol Pablo, allá en Efesios, en el capítulo 6, cuando hablaba de la lucha que tenemos contra el mundo, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, entonces él decía, pero tenemos entonces que armarnos con la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios bien la conocemos, el yelmo de la salvación, el pie del evangelio, la coraza de la fe, la espada del Espíritu. Entonces todo eso, la espada que es la palabra de Dios, todo eso nosotros tenemos entonces que estar conscientes y tenerlo presente en este momento tan complicado y más todavía cuando sabemos que las cosas se harán todavía más complejas y más difíciles a medida que avance no el coronavirus, sino a medida que avance este siglo con todas las tendencias que hay de lo que el apóstol Pablo dice, las tendencias del mundo. De manera que en esta mañana quiero también recordarte lo que dice Pablo en la segunda parte de ese capítulo, de ese maravilloso versículo de Romanos 12, que leí la primera parte, Romanos 12, 1, 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la versión Reina, en la versión Dios habla hoy, dice de otra manera, cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que así también cambie nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de pensar va a cambiar en la medida que podamos estar empapados y que ese pensamiento pueda estar impregnado de la palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Entonces que podamos nosotros impregnarnos de la palabra de Dios para poder enfrentar este mundo tan adverso y sobre todo no contaminarnos y más todavía no conformarnos, no seguir el molde, los criterios de este mundo, sino tener criterios bien definidos. Vamos a verlo como dice en la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así pues, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Y la renovación de la mente se va a producir en la medida que seamos renovados a través de la palabra de Dios. Bien, este es el mensaje que tengo para ti en la mañana de hoy. No nos amoldemos a este mundo, sino conformémonos a lo que dice la palabra de Dios. Pues entonces me despido de ustedes con las palabras del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga.